la ciudad de León amanece, una iglesia de amor que no perece, Dios de pacto. Seguimos reiterando la bienvenida a todas las personas que vienen por primera vez. Como dijera nuestra secretaria, les amamos. Como dijera nuestra hermana Iris, son más que bienvenidos. Gracias, papá. El escenario es tuyo. Sigue orando conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Con nosotros el pastor Moisés. Palabra de Dios. Más fuerte para Jesús ese aplauso. Gloria al nombre del Señor. Ahí sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Den un aplauso a Jesús. Aleluya, porque somos su iglesia, somos su novia. Y pronto se acerca el día de la boda, de la cena del Cordero, cuando nos casaremos con el esposo. ¿Cuánto esperan ese día? Aleluya, Cristo viene y pronto, aleluya, nos casaremos allí en la boda de la cena del Cordero. Gloria al nombre del Señor. Hemos visto, hermano, a través de estos últimos meses, una sesión de mensajes, de sermones acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia Menor. Ya pudimos ver la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Saldi, Filadelfia. Y hoy vamos a ver la 7ª iglesia, que es la Odisea. Gloria al nombre del Señor. La Odisea fue una ciudad fundada por Antíoco II entre el 261 y el 245 a.C. y llamada así en honor a su esposa, que se llamaba Laodice. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de 2 importantes rutas. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Tal era su riqueza, la riqueza de la Odisea, que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 a.C., sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo una reconstrucción por sus propios medios, sin necesidad de apelar al imperio que gobernaba en ese entonces, que era Roma. Hacían medicamentos especiales para sanar la sordera y para sanar la falta de visión. Otro detalle interesante es que en el año 62 a.C., allí había una importante colonia compuesta por más de 7,000 judíos, a quienes se les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. Estos convivían con otros muchos grupos étnicos sin mayores dificultades. En la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles hasta el día de hoy. Dada la riqueza de esta ciudad de la Odisea, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Por eso, entre su edificio había un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales, y se celebraban famosas ferias de mercadería. También había una iglesia cristiana. Había una iglesia cristiana establecida allí por la predicación de un colaborador de Pablo llamado Epafra. Eso lo podemos ver en Colosenses capítulo 4, verso 12 al 16, y dice: os saluda Epafra, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, son palabras del apóstol Pablo, de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. A ver si lo digo, Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lean también entre vosotros. Esto fue la iglesia de Colosa. Pablo escribe estas palabras
para destacar que también escribió, cuando escribió la carta a la iglesia de Colosa, a los colosenses, a esta iglesia que estaba en Asia Menor, en la Odisea. El apóstol Pablo les envía una carta que se debía leer también en la iglesia de Colosa, y la que escribió a los colosenses se leyó en la Odisea. La relación entre estas dos iglesias, tanto la de Colosa como la de la Odisea, era estrecha porque distaba solamente de 15 kilómetros de distancia. 15 kilómetros de distancia hoy en día, en aquel entonces no era nada. Hoy en día igual supone un poco, pero en aquel entonces no era nada, porque la gente estaba acostumbrada a recorrer grandes distancias. Aunque hoy hay mejores medios, pero antes la gente se trasladaba a mayores distancias. Amén. Yo recuerdo cuando yo me convertí que había hermanos que se trasladaban de 5, 6, 7 kilómetros para llegar a la iglesia y lo hacían a pie. Amén. Y eran de los primeros que llegaban al templo. O sea que cuando queremos servirle a Dios no supone ningún esfuerzo, cualquier sacrificio que tengamos que hacer, si realmente queremos y amamos al Señor. Dicen amén. En cuanto a la iglesia en la época en la que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que sufriese algún tipo de persecución o tuviese ninguna herejía. Como hemos visto en las demás iglesias y mensajes que hemos dado hasta hoy, hemos visto que las iglesias estaban siendo azotadas por falsas doctrinas, por herejía. Entre ellas había una que estaba, una tal Jezabel, que estaba haciendo estrago. Pero en esta iglesia no se registra esto. Ahora tenía otro problema que podemos considerar que eran mayores o peores. Su problema era el orgullo y la ignorancia, provocado por la autosuficiencia y complacencia. Amén. ¿Por qué? Porque como era una ciudad rica, amén, que tenía grandes edificios, grandes edificaciones, tenía centros bancarios, tenía muchas divisas, ellos se consideraban autosuficientes, el cual es un peligro, hermano, porque cuando nosotros nos consideramos autosuficientes, obviamos el depender del Dios Todopoderoso, que es dueño de todos los recursos y que es quien llena por completo nuestras vidas. Amén. Por eso me llama la atención cuando el salmista David escribe el Salmo 23. ¿Por qué el salmista David habla del Salmo 23? ¿Por qué él no cogió otro ejemplo para representar al pastor y a las ovejas? Podía poner otro ejemplo, pero escogió eso primeramente porque él era pastor. Y número 2, porque el salmista pudo ver que las ovejas, además de ser un animalito indefenso, de lo más sensible, también era un animalito torpe. Hay que entender que era un animalito torpe, se le conoce como un animal torpe, indefenso, sencillo, y eso le hace depender totalmente de su pastor. Las ovejas son tan delicadas que cuando se ensucian, se quedan sucias a menos que el pastor la lave. Las ovejas son tan delicadas que el pasto hay que prepararla para ya comer, porque si ven rastrojo, si ven basura, no se atreven a comer. Entonces el pastor tiene que preparar el pasto. Y algo que sobresale en aquello entonces, en la antigüedad, era que el pasto que preparaba el pastor era entre pedregales y hojarasca. No era en un lugar, en una emplanada limpia y bella y verde, no. Entre pedregales y hojarasca, dice que el pastor a través de mucho esfuerzo preparaba el pasto, y hasta que ese pasto no estuviese listo, las ovejas no comían. Y usted dirá, pastor, ¿y qué de positivo hay en eso? Que hay una autodependencia absoluta y total del pastor. ¿Y por qué nosotros somos representados como ovejas? Porque Dios quiere que podamos depender total y absolutamente de Él. ¿Cuántos dicen amén? Dios no necesita que tengamos capacidades y habilidades. Dios no necesita que nos ayudemos. Y aunque sí ponga esas cualidades en nosotros, Él necesita que haya una dependencia total. Y el problema de la Odisea era la prosperidad. ¿Por qué Dios no prospera mucho? Porque lamentablemente cuando Dios prospera, algunos se olvidan de honrar al Dios que los prosperó. Cuando Dios le da plata y oro, algunos se olvidan del Dios que es dueño de la plata y del oro. Y por eso Dios tiene que mantener a algunos, como decimos, a soga corta, para que puedan ser fieles y depender de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso me gusta mucho lo que dice Agur en Proverbios 30, 8 y 9. Dice, no me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. No sea que siendo rico me envanezca y blasfeme contra ti, o que siendo pobre también pueda blasfemar tu nombre y pueda maldecir tu santo nombre. Manténme del pan necesario. Qué bueno es poder tener un equilibrio y reconocer que el que llena todo y en todo en nuestra vida se llama Dios. Y algo que tenemos que tener claro, que con el Señor, con Cristo lo tenemos todo, pero sin Él, aunque tengamos millones, no tenemos nada.
Y a su nombre. Le digo por qué, porque de los más grandes, famosos, multimillonarios de la tierra, aleluya, han podido comprar la felicidad con todos sus millones. Y cuando se mueren, aleluya, no pueden comprar la vida eterna tampoco. Alabado sea el nombre del Señor. Siempre me llama la atención y siempre reitero una caricatura que vi, aleluya, en Instagram, que un multimillonario murió y en la puerta, aleluya, del cementerio estaba allí la figura de la muerte, esta que prepara con una capucha y como con un hacha, y tenía ahí como 10 maletas llenas de dinero. Y mientras pasaba el ataúd del millonario, la muerte estaba allí parado con toda esa maleta y le dijo: mira, ¿y ahora qué hago con todo esto? Porque no te lo puede llevar. Y a su nombre. Entonces, el que llena el vacío que hay en el ser humano se llama Dios. Y muchas veces Dios no nos bendice más, hermano, porque lamentablemente no somos capaces de reconocer que Él es quien llena en toda nuestra vida. Por esta razón, la iglesia de la Odisea recibió condenación. La condenación más severa de todas las que contamos en las 7 iglesias. A pesar de que no tenía idolatría, no tenía herejía, no estaba siendo azotada por Jezabel y todo lo que hemos visto. Pero lamentablemente había unos problemas muy graves. Como en otras cartas, amén, como hemos leído, aleluya. Aquí podemos ver que hay un remitente y un destinatario. Como en todas las demás cartas, como en Éfeso, como en Teatira, amén, como en Pérgamo, como en Saldi, como en Filadelfia. Aquí había un único y especial remitente que era el Señor Jesucristo. Y en cada una de las cartas el Señor se menciona o se presenta con alguna de sus cualidades. Y en este caso se presenta como, aleluya, como el amén. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Recuérdese que el ángel de la iglesia era el pastor, el líder, el que dirigía la iglesia. Y Jesús se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Qué significa amén? Así es, así sea. O sea, si Jesús es el amén, está demostrando que en Él está la afirmación de Dios. Y resalta la fidelidad del Señor para con sus hijos. El amén. O sea, que lo que Él dice es así, es una afirmación. Y en todas sus promesas, todas las promesas del Señor para con su pueblo, manifiesta el amén, que son firmes e inconmovibles. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Porque las promesas de Él son en el sí y en el amén, como le dice el apóstol Pablo a los Corintios, 2 Corintios 1:20. Al mismo tiempo, Él es el Dios de verdad. En Isaías 65:15 vemos que Él es el Dios de verdad. 15:16, quien nunca miente, ni tampoco se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Dios no se equivoca. Pero también se presenta, además del amén, como el testigo fiel y verdadero. En Apocalipsis 1:5 también el Señor manifiesta esa cualidad. Y dice de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestro pecado con su sangre. Él hace exactamente lo que ha prometido y sostiene la verdad de Dios hasta el fin, sin importar las consecuencias, porque Dios no niega su identidad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dicen amén. Por lo cual Él no se puede negar. E inclusive una prueba de que Él, aleluya, es el amén, el testigo fiel y verdadero, lo encontramos en 2 de Timoteo 2:13, que es uno de mis versículos favoritos. Cuando el apóstol le dice a su hijo Timoteo que aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos conocen ese personaje? Ese Jesús, nuestro Salvador. Pero además de ser el amén, el testigo fiel y verdadero es el principio de la creación de Dios. Por supuesto, esto no quiere decir que Cristo fue creado antes que todos los demás, tal como han enseñado y siguen enseñando y arguyen algunas falsas religiones, algunas falsas doctrinas por ahí, que Cristo también fue creado por Dios. No, Él siempre existió, ha existido y existirá. Por eso Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo. ¿Qué es el verbo? Palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él estuvo allí haciendo todas las cosas, por lo cual es omnipresente,
omnisciente, omnisapiente, aleluya, omnipotente, gloria al nombre del Señor, es fiel, es amor, todas las cualidades constitutivas, morales de Dios, la tiene también el Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Claro sea el nombre del Señor. Y en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17 nos dice: eres la imagen del Dios invisible, el principio de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos, la que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sabe a quién se refiere? A Jesús, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sin lugar a duda, Él no fue creado. Él siempre ha existido y siempre existirá. Jesús es Dios. Dicen amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Pero el autor de los Hebreos dice más. En el versículo 2 del capítulo 1: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo no solo la tierra, no solo lo que habita de la tierra, sino todo el universo. Y a su nombre, alabado sea el nombre del Señor. Ella es una mente fuerte, la persona más dichosa, más privilegiada, más rica de la tierra. Somos los que tenemos a Jesús sentado en el trono de nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, teniendo sustento y abrigo y teniendo a Cristo, yo no quiero más. Aleluya. El día que me falte el sustento, aleluya, Él me sostendrá. Y el día que no haya nada, porque me iré con Él, como dice la alabanza. Y a su nombre, gloria. Yo le alabo con la boca. Si me falta la boca, ¿con qué le alabo? Con los pies. Con la mano primero. Y si me falta la mano, y si te falta los pies, te va a comer. Alabado sea el nombre del Señor. Con el alma, si te falta el alma, porque te va a comer. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero en Él estamos completos. No tenga miedo, que en Él estamos completos. Recuérdense que hemos visto en las sesiones de las otras iglesias que el Señor primero se presenta, como lo ha hecho aquí, con sus cualidades. Luego reconoce y resalta las cualidades positivas que tenía, porque Dios no se queda con lo de nadie. Dios es justo. Pero después que reconocía sus cualidades positivas, entonces comenzaba la corrección. A diferencia de las 6 iglesias anteriores, de Éfeso, de Esmirna, de Tiatira, de Pérgamo, de Sardi, aleluya, de Filadelfia, aquí el Señor no reconoce ninguna cualidad positiva. Lamentablemente parece que no había ninguna cualidad digna de reconocimiento. Y no es que Dios sea injusto, es que realmente no lo había. Y si no lo hay, no hay. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo cual lamentablemente había un vacío, aleluya. Y por eso Dios va directamente, Jesús va directamente a una reprensión. Si no te puedo elogiar, te voy a corregir. Mire, hermano, si usted no puede elogiar a su hijo, no sea apoyador, no sea apoyadora. Y lo digo desde el respeto. No le elogie ni le dé espaldarazo si sabe que no va bien, porque le está haciendo un daño. Dile las cosas como son, corrígelo, porque el padre al hijo quien ama lo corrige. Cuando haga cosas dignas de reconocimiento, reconócelo. Dale un espaldarazo, bríncalo, cómprale un helado, cómprale una peli, lo que haga falta. Pero si no, no lo premie porque le hace daño. Y a su nombre. Eso también es justicia. Gloria al nombre del Señor. Por eso el Señor aquí no tenía nada de digno de reconocimiento a la iglesia de la Odisea, por lo cual habla directamente a la reprensión. Y cuando nos vamos al capítulo 15, yo quiero que los chicos, por favor, se metan conmigo en el mensaje. Pónganme ahí, por favor, en la pantalla, Gabriel, capítulo 3, verso 15 en adelante. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres primero, desventurado. Segundo, miserable. Tercero, pobre. Cuarto, ciego. Y quinto, desnudo. Pero primero que el Señor resalta es: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. O sea, Dios conoce nuestra condición. Dios conoce nuestro corazón. Y como hemos dicho otras veces, Dios conoce tu número de teléfono, conoce tu dirección, conoce tus redes sociales. Y conoce si tú duras hasta la 1, las 2, las 3 de la mañana viendo TikTok o Instagram en vez de irte de rodillas. Ya su nombre. Se acabaron los amenes. Dios lo conoce. Alabado sea el nombre del Señor. 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 Alabado sea el nombre del Señ
siempre muestra el verdadero estado espiritual de las personas. Él es que sabe lo que hay en lo más recóndito de nuestro corazón, porque es el único que escudriña las mentes y los corazones. Las palabras pueden indicar otra cosa, pero el Señor afirma lo que es. El Señor no se engaña con la apariencia, con la carátula, porque Él va directo al corazón. El Señor lo que ve en nosotros es los frutos. Y la Biblia dice que por los frutos es que se conoce el árbol. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Mateo capítulo 7, verso 16, hermano Gabriel y Jorgito. Mateo 7, 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, gracias. Pero el árbol malo da frutos malos. Y sáltame el verso 20. Y el verso 20 lo vuelvo a repetir. Así que por su fruto. O sea que el Señor lo conoce por nuestros frutos. Amén. No por la apariencia, no por lo que demostremos, sino por lo que hay adentro. En el caso, aleluya, en este caso, lo que Cristo reprocha a la iglesia de la Odisea es, además de que le dice: yo te conozco más que tú mismo, le comienza a reprochar sus errores, sus fallos, sus pecados. Ni eres frío, ni eres caliente. Y a su nombre. Ni amaban, pero tampoco odiaban. No se apasionaban por nada, ni por lo bueno, ni tampoco por lo malo. Como decimos en el argot popular, ni fu, ni fa. Eran desinteresados, eran apáticos, no tenían definición. Y usted dirá: pastor, pero si hago es bueno y si no hago también. Déjeme decir una cosa, yo no voy a declarar un decreto en esta noche. El no hacer lo bueno, el no hacer lo malo, el no hacer lo bueno, perdón, es pecado. Pero el dejar de hacer lo bueno también es pecado. Le digo cómo se llama eso: pecado de omisión. El no decir la verdad, el decir mentira es pecado, pero el no decir la verdad también es pecado. Y como hemos dicho otras veces, hoy lo reiteramos: el lavarse la mano como Pilato no cabe en el pueblo de Dios. Ya su nombre. Porque hay gente que dice: yo no me meto en eso, y mira para otro lado. Mira, tú eres tan culpable como el pecador que está delante de ti, porque Dios un día también te va a llamar a cuenta. No, pastor, pues yo no voy a andar metiéndote en la vida de todo el mundo. No, pero tú tienes que velar por el bien de tu hermano. Porque si te haces indiferente a la situación de tu hermano, entonces va a ser como Caín, que cuando le preguntaron por Abel: ¿y dónde está tu hermano Abel? Dijo: yo no sé, cuando ya lo había matado. Ya su nombre. Ya su nombre. Entonces tú tienes que cuidar tu integridad, pero tienes que preocuparte porque tu hermano o tu hermana también sea íntegro. Por si se está saliendo del camino, ayudarlo a enderezarse. Porque si lo dejas se va a perder, pero tú no vas a salir de eso, porque Dios también te va a llamar a cuenta. Y a su nombre, alabamos el nombre del Señor. Ni lavo ni preto el recipiente para otro lado. Y a su nombre. Con eso no nos ayudamos, porque hay una responsabilidad que pesa sobre nosotros, y un día Dios nos va a llamar a cuenta. No seamos apáticos ni indiferentes. Y vamos a describir lo que significa no ser frío ni ser caliente. El agua caliente es útil para el baño, sobre todo ahora en invierno. ¿Cuántos dicen amén? Hombre, qué maravilla, a bañarse con el agua calientita. Ya su nombre. Quiero declarar un secreto: yo soy caribeño, pero cuando voy a mi país siempre me encuentro el agua fría. Pero fue después que estoy aquí en España. Acostumbrado a ir al agua caliente, allí siempre me la encuentro fría. Ya su nombre. Porque allí no hay calentador. Ya su nombre. Puede estar haciendo calor, pero yo tengo que esperar un rato para meterme debajo de la lucha. Ya su nombre. Porque el agua caliente, hermano, cualquiera se acostumbra, ¿verdad? Sobre todo con el invierno que tenemos aquí. El agua fría sirve para calmar la sed, sobre todo en un día caluroso, ¿verdad? Caliente para bañarse, fría para calmar la sed. Pero ¿tú alguna vez te has bebido un vaso de agua tibia?
tibia tirando a caliente, vamos a decirlo. Tú con mucha sed que te dan un vaso de agua que esté casi caliente. Es un poco desagradable. Mientras que en Tiatira amaban a las personas, pero no odiaban el error doctrinal. Sin embargo, en la Odisea, ni amaban, pero tampoco odiaban. Podían decir que había indiferencia, había omisión. Se hacían de la vista gorda, por cuanto estaban rodeados de cuánto lujo, cuánta comodidad. Para ellos lo tenían todo y no tenían que hacer ningún esfuerzo. Y déjeme decirle que servirle a Dios cuesta. Anoche hablaba la predicadora de que si tú estás de acuerdo con las personas que están a tu alrededor, si todo está bien, en otras palabras, pues revisa. Porque no puede haber comunión entre la luz y la tiniebla. Tengo que dar sazón en donde quiera que esté y tengo que alumbrar donde estoy. Y si yo dejo que la tiniebla me envuelva, lamentablemente estoy perdiendo mi identidad. Y si yo no estoy sazonando el lugar donde estoy perdiendo mi identidad. Si no estoy trastornando el lugar donde estoy perdiendo mi identidad. Porque donde quiera que lleguen tienen que acabar con todo. Yo no sé, pregúntale a Jesús. Porque Él dijo que no vino a traer comunión, sino división entre el Padre, la Madre, el hermano, el Hijo. Jesús vino a traer una revolución. Y si Jesús fue revolucionario, ¿quién soy yo para no serlo? Ya su nombre. Ya su nombre. No es que seamos guerrilleros, hermano, y que estemos ahí destrozando por ahí. Cuidado, que yo he visto evangélicos diciendo, yo soy evangélico, pero cuidado. No es así. No es así. Aleluya. No es así, de que poner la primera mejilla y poner la otra y luego me toca a mí. Ya cumplí con el Señor, ahora no me toca a mí. No es así. No es así. No a la violencia. Aleluya. Pero realmente no puede haber comunión. Si hay trastorno, si hay diferencia, si hay conflicto, con las almas espirituales lidia ante esa situación. Pero es así que tiene que ser. Porque recuérdate que tú estás invadiendo la tiniebla y tú eres luz. Alabado sea el nombre del Señor. Tú estás invadiendo lo insípido de ellos. Tú estás dando sabor. Alabado sea el nombre del Señor. Recuérdate que tú eres cabeza y no cola. ¿Qué es su nombre? Lo que pasa es que el hombre que no conoce a Dios no puede entender esas cosas. Pero tú y yo que somos espirituales sabemos que es así. Tú eres un ente que trastorna, un ente de cambio. Tú eres una persona que está marcando la diferencia en el lugar donde Dios te plantó. En tu casa, entre sus familiares que no conocen a Dios, en tu trabajo, donde quiera que tú vas, tú eres un ente de cambio. Porque tu identidad misma hace que tú seas un ente de cambio. Tu identidad hace que haya trastorno donde quiera que tú estés, sin hacer nada. Ya su nombre. Pero tenemos que estar bien identificados. No vale que sea frío o caliente. Aleluya. No vale que seamos, aleluya, tibios. Tenemos que definirnos, frío o caliente. Pero vamos a ver de qué lado el Señor quiere que estemos. Ya su nombre. Con frecuencia muchos de nuestros problemas nos vienen por irnos a los extremos. No guardar el equilibrio necesario. Pero en realidad el Señor quiere que seamos calientes. Si vamos a definir algo en esta tarde, en esta mañana, el Señor quiere que seamos calientes. Pero caliente en qué? Caliente en el amor. Caliente en la obra. Caliente en las buenas obras. Caliente en el servicio. Caliente en la búsqueda. Caliente en la fidelidad. Como dice el libro de Judas, capítulo 1, verso 3. Contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Tenemos que contender ardientemente por esta fe. Y les voy a decir una cosa, con usted mantener su postura, ya está trastornando el entorno. ¿Cómo podemos entonces dejar de ser caliente y ser tibio? ¿Cómo podemos ser cristianos y no ser afectados por el fuego? Esto describe muy bien a aquellos que solo han hecho una profesión de labios, pero sin implicar su corazón. Aquellos que no han rendido su vida por completo al Señor. Aquellos cristianos, aleluya, a media. Aquellos cristianos solamente de ir a la iglesia. Aquellos cristianos solo de ser litúrgico. Aquellos cristianos solo de
de decir una oración o hacer un ayuno. Aquellos cristianos que no se esfuerzan por tener una relación personal con el Señor. Es como estar en dos bandos. Soy y no soy. O soy hasta cierto límite. Cuando hay una vida cristiana con reserva, nos estamos representando con una tibieza. Y el fuego del Espíritu Santo de Dios no puede hacerse notorio en nuestras vidas. Señor, ¿por qué tú no me hablas como le habla a él o como le habla a ella? Él o ella se tiran de rodillas, se humillan, se entregan, se someten. Y a ti te falta sometimiento. Revisa si en vez de estar caliente, estás siendo tibio. ¿Quiénes son los que son tibios? Aquellos que no son evangélicos auténticos. Como dice la palabra en Isaías 29:13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí de boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. No es una liturgia, no es ir a la iglesia los domingos y los sábados, no es hacer una oración, es una relación. ¿Quién tú eres en el trabajo? ¿Quién tú eres en la calle? ¿Quién tú eres en tus negocios? ¿Quién tú eres con lo que dices? ¿Quién tú eres como actúas? ¿Quién tú representas ante el mundo? Eso que lo que demuestra la autenticidad, la genuinidad de un creyente. Porque religioso es mucho, hermano. Religioso está llena la tierra. Es más, les digo más, para mí las religiones son una maldición para los pueblos. Porque todo el que es religioso se escuda en una apariencia. Todo el que es religioso va un día a la iglesia, canta 3 coritos, dice una oración y luego al día siguiente comienza a pecar de igual manera. Pero el que tiene una relación con el Señor en toda su manera de vivir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se guarda en integridad. Amén. Porque sabe que los ojos de Dios están sobre su vida. Amén, amén. Entonces yo te hago una pregunta: ¿eres tibio, frío o eres caliente? Cuando eres tibio, evidentemente o está frío o está caliente. Ya su nombre. Usted dirá: pastor, por entonces, si no soy caliente, ¿prefiere que sea frío? No, prefiero que sea caliente, porque los fríos tampoco van para ninguna parte. Ya su nombre. Y si hacemos una comparación, usted sabe, la persona que está fría, se puede decir que aquellas personas que se han alejado de Dios pueden tener mayor posibilidad de arreglarse, de arrepentirse y de ponerse caliente que un tibio. Porque usted sabe el peligro de la tibieza, que el que está tibio se cree que está bien, se justifica, es un religioso, y eso lo hace alejarse de Dios. Ya su nombre. Cuidado con la tibieza. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia de la Odisea estaba en un grave peligro, porque si persistían en esta actitud, el Señor los iba a vomitar de su boca. Usted sabe quiénes son los que vomitan y luego se comen su propio vómito. Eso parece asqueroso, ¿no? Pero la Biblia misma lo dice: los perros. ¿Usted sabe qué significa eso? Que al que Dios vomita de su boca, lo desprecia para siempre. ¿Usted está entendiendo el peligro de la tibieza? Cuidado. Ya es su nombre. Porque a veces hacemos una comparación entre la ley y la gracia y decimos que la ley era muy drástica y que Dios no mostraba misericordia porque mataba a la gente físicamente. Pero usted sabe qué pasa con la gracia, que hay muchos que están muriendo espiritualmente. ¿Por qué? Porque no han tenido en poco la eficacia del evangelio de Cristo. No están viviendo un evangelio auténtico. Y por esa condición, por prolongar esa condición de ambivalencia, de tibieza, lamentablemente se van alejando y llega un momento que el Señor lo va a vomitar. Cuidado, Dios de pacto. Cuidado, iglesia del Señor. Porque una vez que es vomitado, ya Dios no lo vuelve a admitir. Estoy al punto de vomitarle, le dijo el Señor a la Odisea. Y este mensaje lo vamos a dividir en 2 sesiones. Voy a concluir casi ya. Continuamos la próxima semana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque quiero concluir hasta el final. Y yo necesito que usted entienda lo que Dios habla a su pueblo.
estoy al punto de vomitar. La implicación es que si no había un arrepentimiento genuino, la amenaza se iba a cumplir inmediatamente. Como en anteriores ocasiones, el Señor vuelve a hacer una alusión al Antiguo Testamento para explicar lo que quería decir con esta fuerte expresión. Antes de que Israel entrara en la tierra prometida, el Señor le dio un solemne aviso que encontramos en Levítico capítulo 18, por favor, verso 24. Vamos a leer. Las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes que vosotros, y la tierra fue contaminada. Y el verso 28 también. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a las naciones que la habitó antes de vosotros. Es una advertencia que Dios le hace a esta iglesia. No podía tolerar más. No podía tolerarlo más. Le hacía sentirse triste. Pero a continuación les advirtió a los propios israelitas que también haría lo mismo con ellos si seguían las costumbres de aquellas naciones. Se lo dijo a Israel y hoy se lo está diciendo a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea se había enfermado y estaba enfermando el corazón del Señor por su actitud. Su tibieza le resultaba insoportable. Podemos pensar una vez más, hermano, en lo que sería beberse un vaso de agua tibia cuando usted tiene mucha sed. Un vaso de agua tibia casi caliente. Es algo incómodo, ¿no? Es posible que usted la devuelva dependiendo de cómo tenga su organismo y dependiendo de la condición en que esté. Esta acción sugiere rechazo, disgusto. El Señor no toleraba más la tibieza de este pueblo. Debemos preguntarlo entonces, ¿en qué consiste la tibieza? Y ya voy arribando. Implica indiferencia por las cuestiones espirituales. No solamente en la liturgia de ir a la iglesia. El que está tibio no busca a Dios en la intimidad. No ora, no ayuna. Lee la Biblia por decir la leí, pero no la escudriña. El que está tibio siente indiferencia por las cosas de Dios. Cuando la Biblia dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en... ¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne, el que está tibio le da igual que ore o no ore. Le da igual ayunar o no ayunar. Le da igual buscar a Dios o no buscar. El que está tibio resuelve las cosas por sus propios medios. Y le digo lo único que decimos cuando estamos descuidados y hacemos las cosas sin buscar la dirección de Dios. Dios sabe. Dios lo sabe. Sí, Dios lo sabe que tú estás en desobediencia, que no estás tomando en cuenta su principio y buscar su dirección. Y por eso cuando nos va mal decimos, Señor, ayúdame. Pero si Él nos ha dado la oportunidad de buscar su ayuda antes de dar el paso. Y muchas veces por nuestra condición nos justificamos en lo que hacemos sin buscar la dirección de Dios. Y por eso tropezamos y por eso fracasamos. Eso es señal de tibieza. Cuidado. Las personas no se preocupan cuando están tibios por la enseñanza de la Biblia. Tampoco se preocupan por compartir con otro la palabra. Mi pregunta es, ¿dónde está Dios de pacto los martes a las 7 de la tarde? Muchos dirán, pastor, yo tengo compromiso, yo trabajo, tengo compromiso familiar, yo respeto todo eso. Pero yo sé que hay una parte que puede hacer el esfuerzo y estar en la oración. Hay unos guerreros, 7, 8 mujeres que se reúnen a orar los martes, a interceder por tu vida, por tu familia. Y tú no sabes las cadenas que Dios ha roto, de lo que Dios ha librado a algún miembro de tu familia, la enfermedad que ha curado y la bendición que tú has recibido por la oración de esos guerreros, que estamos los martes ahí clamando a Dios. Sin embargo, tú
Tú que puedes hacer el esfuerzo de estar ahí, no me da la voluntad, no voy, que oren ellos. Eso es tibieza. Y cuando se trata de las cosas de Dios sabemos buscar justificación, pero al jefe es muy difícil que le busquemos una justificación, porque nos va a decir, no, tú tienes que estar aquí a las 7, porque ese es el horario y no hay excusa. Y si va a faltar un día, tiene que decirlo con tiempo y llenar un memorando, lo que sea, y lo hacemos al pie de la letra, porque sabemos que nos pueden echar del trabajo. Pero como se trata de Dios, Dios tiene misericordia, y el pastor y la pastora no tienen que meterse en mi vida, pues hacemos las cosas así. Cuando somos indiferentes a las cosas de Dios, estamos tibios. Estamos promoviendo la tibieza. Cuidado con esa condición, hermano. Cuidado con esa condición. Yo estoy seguro y recalco que hay una parte de la iglesia, no voy a decir todo, que pudieran estar orando y clamando los martes. Y Dios llama a este pueblo a clamar. Y la hora de los martes de oración no se va a quitar, se va a seguir orando. Es más, se van a agregar otras. Porque Dios quiere que busquemos su rostro en oración. Porque hay promesas que hemos de recibir. Hay ataques del enemigo que hay por doquier. Y Dios quiere que estemos alerta. ¿Y cómo vamos a estar alerta? Velando en oración. Y las bendiciones que estamos peleando, tú vas a disfrutar de ellas, pero únete a la batalla. Únete a la lucha. Ah, que no puedo a las 7, entra a las 7:15, entra a las 7:30, entra a las 7:45, pero por lo menos un gesto de voluntad de que tú también te unes a la batalla y que quieres ser bendecido. Porque si te hacen diferente, estás promoviendo la tibieza. Gente que no se preocupan por enseñar la palabra, por compartirla, ni siquiera en su casa. Aleluya. Eso es tibieza espiritual. Jesús dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otro síntoma, aleluya, de la tibieza, ya voy finalizando, falta de compromiso por la obra del Señor, lo que acabamos de decir, y de preocupación por el crecimiento espiritual. La iglesia del Señor no es de los pastores, la iglesia es de todo, hermano. El avance, el crecimiento, la prosperidad de la iglesia lo disfrutamos todo. Porque esto no es nuestro, esto es del Señor. Nosotros solamente somos simples administradores. Somos siervos como ustedes, que Dios por su misericordia nos ha querido poner al frente. Pero no somos más, somos lo mismo. Al contrario, tenemos mayor exigencia y responsabilidad, porque tenemos que darle cuenta a Dios si no lo hacemos bien. Y a su nombre. Pero la iglesia es de todo. A ti te tiene que doler la iglesia, la obra del Señor. Es todo de los pastores. Esto no es un chiringuito, como decía la pastora, de nosotros. Esto es de Dios. Y el día que no lo hagamos bien, Dios nos va a quitar y va a poner a otro. Pero su obra va a seguir. Y a su nombre. Entonces tú tienes que sentirte parte de esta familia. El término que utilizamos, familia de Dios de pacto, no es por decirlo, hermano. Es que Dios nos dijo desde el principio, es una familia. Así como trabajamos, aleluya, en la restauración de la familia, ustedes son una familia. Porque viven en comunidad. Aleluya, porque se preocupan uno por otro. Porque las necesidades de uno las del otro. La enfermedad de uno es la enfermedad del otro. El problema de uno es el problema del otro. No vale con ser indiferente. Porque el que es indiferente es tibio. Y si permanece siendo tibio, cuidado, que Dios vomitará de su boca. Frente al mundo hay una pérdida de sabor. No sazonamos, no demostramos que somos evangélicos. Se nos pierde el brillo. ¿Qué está pasando con ese evangélico, esa evangélica? Que no le veo ese brillo. Alabado sea el nombre del Señor. Los efectos que el creyente, aleluya, puede tener ante el mundo es que ellos ven en nosotros la imagen de Cristo. Porque acuérdate que tú y yo somos sal y somos luz en medio de un mundo de tinieblas. Cuando una persona está tibio, la tristeza espiritual describe un cristianismo sin entrega verdadera. Hace una apariencia. Y la apariencia, aleluya, es pecado porque se convierte en hipocresía. Hace las cosas mecánicamente. Hace las cosas por llenar un espacio, un hueco. Su mentalidad está más en las cosas materiales que en las cosas espirituales. Se está olvidando de los tesoros del reino de los cielos y está enfocado sobre el tesoro de la tierra. ¿Qué pasa?
Cuando Jesús dijo: no hagamos tesoro en esta tierra donde el ladrón, la polilla, el orín corrompe, sino en el cielo donde el ladrón, la polilla, el orín no puede corromper. Porque donde quiera que esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Yo lo voy a hacer todo, aleluya. Yo lo voy a proyectar todo. Yo voy a tener negocio. Yo voy a ser un empresario. Dios me va a prosperar. Pero todo eso lo tengo por basura por amor al conocimiento de Cristo. Porque no soy ciudadano de esta tierra, soy ciudadano del cielo. Porque mi ciudadanía está en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del trono de Dios. Por lo cual yo no voy a ser tibio, yo voy a ser caliente. Porque me conviene recibir lo que Dios me tiene preparado. Aleluya, porque voy a retener lo mío para que ninguno tome mi corona. La tibieza es una condición muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida cristiana. No hay ninguna garantía a una persona que está tibio de que sea un cristiano, un evangélico auténtico. Puesto que lo mismo puede describir a un cristiano mundano que está en dos aguas, como a un profesante que no ha nacido de nuevo. La situación es grave. En el pasado el cristianismo no negó la divinidad de Cristo, la encarnación, la redención de Cristo conseguida en la cruz, ni su segunda venida. Pero vivimos en una época, escuche esto, ya con esto terminamos. En el pasado, y según los fundamentos de la fe cristiana, nunca se negó, nunca se negó. El cristianismo nunca entró a debatir la divinidad de Cristo, su encarnación que demuestra, aleluya, quién fue el Señor, la relación de Cristo conseguida en la cruz, ni su segunda venida. Nunca entramos a debatir la unión hipostática de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que era 100% Dios y 100% hombre. Nunca se debatió que nació de María, de una virgen, y que aún después que María lo dio a luz, siguió siendo virgen porque fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Nunca se negó la unión y la relación que existió entre Cristo y el Espíritu Santo, que Él mismo le dijo a sus discípulos: me tengo que ir, porque si no me voy no vendrá el Consolador, y Él es que os guiará a toda justicia y a toda verdad. Nunca se debatió eso. Pero vivimos en una época cuando encontramos que se han levantado algunas corrientes falsas doctrinales que están negando la eficacia de estos fundamentos. Y la Biblia dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si no levantamos la mirada, hermano, si no entramos en esta época, si no hacemos un autoanálisis, nuestra vida espiritual puede correr riesgo. Créanme que la ley fue drástica, pero la gracia es apremiante. Porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Él no tiene por inocente al culpable. Cuidado, hermano, con la tibieza. Cuidado con la tibieza. Porque el Señor en este día nos dice que a los tibios lo va a vomitar de su boca. Yo quiero que tú inclines tu rostro y demos gracias al Señor. Si es al 60, si es al 30, si es al 100, si hemos bajado el porcentaje en este día, Dios, echamos fuera toda tibieza espiritual y comenzamos a recuperar en el porcentaje. Si es al 60, no nos quedaremos en 30, no nos quedaremos en 20. Aleluya, comenzamos a subir hasta el 60. Oh, aleluya, queremos darte más, Señor. Queremos darte más. Queremos darte más. Todo lo que nos hace sentirlo indiferente, Dios mío, a buscar tu rostro, Señor. Todo cansancio anormal que no es normal. Ese cansancio, esa pereza, esa pesadez. Aleluya, que puedo ver una película de 5 horas, pero cuando me arrodillo a orar no puedo durar 15 minutos porque me duermo, me canso. Abasenda, lavasojalaya. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, todo poder infernal que está provocando tibieza en tu pueblo, no, aleluya, aceptamos más tibieza.